Hola, esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Soy Natalia Cabrera y los invito a este recorrido por las noticias e historias más importantes de las Américas esta semana. La justicia se reivindica en El Salvador. Fue absuelta Evelyn Hernández, una joven de 21 años que estaba en la cárcel y enfrentaba una sentencia de 40 años por ser acusada de homicidio agravado tras dar a luz a un bebé muerto, que además era producto de una violación. Por primera vez en la historia de Guatemala, un hombre homosexual llega al Congreso. Aldo Dávila ganó una silla a partir de 2020. Nuestra enviada especial a Ciudad de Guatemala nos tiene la historia. El presidente Donald Trump canceló su visita a Dinamarca luego de que la primera ministra danesa dijera que su idea de que Estados Unidos comprara Groenlandia era absurda. Y vamos de inmediato a El Salvador para nuestra historia principal. Evelyn Hernández, la salvadoreña acusada de asesinato por un supuesto aborto, fue absuelta. La joven, que ya había sido condenada a 30 años de prisión, de los que había cumplido 3, había dado a luz a un bebé sin vida en 2016. En este nuevo juicio enfrentaba una pena de 40 años de prisión por homicidio agravado. Su caso centró el debate de los derechos humanos y de las mujeres en el país centroamericano. Los movimientos feministas y organizaciones internacionales celebraron el desenlace del juicio. Y Evelyn, al salir de prisión, pidió la legalización de la interrupción del embarazo. Andrés Mesa nos cuenta más. Tras recuperar su libertad, Evelyn Hernández hizo una petición al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Que él viera realmente cómo son los casos de las mujeres, nosotras, cómo nos discriminan. Yo siento que él te pensara para que pudiera dar para que se despenalizara el aborto. En 2016, la joven dio a luz a un bebé sin vida que tenía 9 meses de gestación. Un embarazo producto de una violación sexual por un pandillero. Por ello fue condenada y cumplió 3 años de prisión. La fiscalía pedía para ella 40 años de cárcel por el delito de homicidio agravado. Tras una batalla legal que se extendió por 3 años, en los que Evelyn aseguraba que no sabía que estaba embarazada, fue absuelta esta semana, pero dice que su lucha no termina allí. He vuelto a vivir y mis planes ahorita seguir estudiando y pues también primeramente Dios a seguir ayudándoles a mis compañeras que están allá adentro para que ellas también tengan justicia para salir de allí. El Salvador es uno de los países del mundo con una de las legislaciones más estrictas contra la interrupción del embarazo, ya que es prohibido en todas las circunstancias, incluida cuando la vida de la madre o el feto están en peligro, y la violación. Según la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, al menos 16 mujeres más se encuentran privadas de su libertad por casos similares al de Evelyn. La selva amazónica arde desde hace varios días. De acuerdo con datos recopilados por el Instituto Brasileño de Investigación Espacial, han sido reportados unos 72.000 focos de incendios forestales, una cifra récord teniendo en cuenta que 9.500 de ellos han tenido lugar en la misma semana. Las autoridades declararon la emergencia ambiental. La selva del Amazonas sigue bajo amenaza. Esta porción de tierra continúa ardiendo en llamas por causa de los más de 72.000 incendios registrados en lo que va de 2019. La selva más grande del planeta cubre aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. Esta zona produce el 20% del total de oxígeno de la atmósfera terrestre, pero ella misma lo consume. El aumento de incendios registrados en la Amazonía brasileña es del 83% en lo corrido de este año, una cifra récord que confirmó el informe del Centro de Investigación Espacial de Brasil. Un hecho que encendió las alarmas ante la magnitud de la devastación que afecta a esta zona tropical. Las conflagraciones, que en un principio iniciaron en la Amazonía brasileña y que han consumido más de 3.000 kilómetros cuadrados de área, ya llegaron a territorio boliviano y peruano. Reduzir o desmatamento na Amazônia sempre foi grande desafío. Reducir la deforestación del Amazonas siempre ha sido un gran desafío. Es un hecho que depende mucho de las políticas públicas, por lo que cuando hay políticas públicas débiles y se dice abiertamente que hay tolerancia para deforestar, entonces hay una tendencia para que este tipo de actividades aumenten. De acuerdo con un informe de la ONG WWF, la expansión de la agricultura, la ganadería, las concesiones mineras y el aumento de hidroeléctricas son las principales razones que están poniendo en riesgo la vida de este bosque húmedo tropical.
En enero de 2020, el Congreso de Guatemala se renovará. Quienes fueron elegidos tomarán posesión para legislar y entre ellos estará por primera vez en la historia un activista homosexual. Sandra Morán, una mujer lesbiana, había sido la primera persona de diversidad en llegar ahí en 2015. Ahora le toca a Aldo Dávila continuar. Nuestra enviada especial a Guatemala, Cindy Regidor, nos cuenta quién es. Se abre una ventana en Guatemala, la que da luz y visibilidad a un hombre homosexual y que vive con el VIH, que llega a un espacio político de gran envergadura, el Congreso. Aldo Dávila será el primer hombre que, expresando abiertamente su orientación sexual, ocupe un asiento en el Poder Legislativo a partir de 2020. Desde muy pequeño sufrió la homofobia de la sociedad guatemalteca. Me di cuenta de mi orientación sexual como de los 4 años, 5, por ahí. Ahí yo decía que quería tener un amigo como Batman, ¿verdad? Que vivían junto con Robin. Me pegaban por ser diverso. Decía, hombres aquí, mujeres aquí, Aldo Iván aquí. Me evidenciaba delante de todo el colegio. Activista desde los 18 años, este defensor de derechos humanos LGBTIQ y de personas que viven con VIH pasará a sus 41 a ocupar un cargo de elección popular que no se imaginó que ganaría en su primera participación en política junto a WINAC, partido indigenista de izquierda. Es que decía yo, una campaña tan pobre, tanta homofobia, ¿no? Porque también pelear con eso, porque hacían cualquier cantidad de memes míos. Ah, ¿usted es hueco o gay, no? Usted es hueco, pero usted sí pelea por derechos. Su misión, asegura, será defender los derechos de las poblaciones históricamente excluidas. Entre las iniciativas que planea impulsar están una ley de identidad de género y la tipificación de los discursos y los crímenes de odio. El diputado que va a homosexualizar el Congreso, dicen algunos periódicos, ¿verdad? El que va a estar en contra de la familia y de la sociedad. No, yo llevo una agenda de derechos humanos. Con solo 3 diputados más de su mismo partido en un Congreso de 160, sabe que la tarea no será fácil. Me alegra muchísimo ser incómodo. Me alegra muchísimo decirles, soy dignatario de la nación igualito que ustedes. Fui escogido democráticamente igualito que ustedes. Y vengo a tratar de legislar igual que ustedes. Haber llegado gracias al voto de 22.825 guatemaltecos dice que es, ya en sí, un logro. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció que le fue detectado un nódulo en el pulmón derecho y que podría tratarse de un proceso maligno. El mandatario uruguayo confirmó que dará inicio a un tratamiento médico que le exigirá ser internado en un hospital para obtener un diagnóstico definitivo. Y gran indignación generó en Dinamarca el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar su visita oficial que estaba prevista para el 2 y el 3 de septiembre. Sectores políticos daneses y la Casa Real calificaron como una ofensa el rechazo y la abrupta cancelación de la visita. El presidente Trump decidió no ir luego de que la primera ministra danesa calificara de absurda su idea de comprar Groenlandia. Trump dejó al gobierno danés plantado. Había estado esperando la visita y nuestros preparativos estaban en marcha. Creo que era una oportunidad para celebrar la estrecha relación de Dinamarca con Estados Unidos. El desaire por la cancelación repentina de la visita de Estado que Trump realizaría a Dinamarca en los primeros días de septiembre tuvo eco en las calles de Copenhague. Me da vergüenza porque creo que cuando te comprometes con un plan, aceptas venir. Obviamente Dinamarca ha pasado algún tiempo planeando y poniendo dinero en esto. Y luego cancelarlo. A mí me parece que canceló porque sus sentimientos estaban heridos. Detrás del malestar de los daneses por el rechazo de Trump, se esconde el ofrecimiento de la compra de Groenlandia. La idea de obtener la isla más grande del mundo no se le ocurrió por primera vez a Trump. El expresidente Harry Truman ya lo había hecho en 1946 y había ofrecido $100 millones. Tenía muchas ganas de ir a Dinamarca, pero la declaración de la primera ministra de decir que era absurdo, de que era una idea absurda comprar Groenlandia, pienso que es una declaración repugnante e inapropiada. Solo tenía que decir, no estamos interesados. No podemos permitir que traten a los Estados Unidos como nos trataron en la administración del expresidente Obama. Groenlandia, una isla de más de 50.000 habitantes, es un territorio autónomo que le pertenece políticamente a Dinamarca y que ante la propuesta del presidente Trump dijo que no está a la venta.
Y en Argentina, la crisis económica que se agudizó tras la derrota del gobierno en las elecciones primarias cobró su primer cargo. Renunció el ministro de Hacienda argentino Nicolás Dujovne, señalando que la administración necesita una renovación significativa en el área económica. El economista Hernán Lacunza lo reemplaza en el cargo. Este es el tercer ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri. El informe es de Alan Austria. Una nueva etapa ha comenzado en la conducción de la economía argentina. En un breve acto en la Casa Rosada, la sede del Ejecutivo argentino, el presidente Mauricio Macri tomó juramento a Hernán Lacunza. El nuevo ministro de Hacienda prometió estabilidad cambiaria y consensos básicos con la oposición, aunque admitió que la fuerte devaluación del peso la semana pasada, después de la derrota en las primarias del presidente Macri, generará en los próximos meses una mayor inflación. Principal, que es garantizar la estabilidad del tipo de cambio como objetivo de primer orden en este periodo electoral. El nuevo responsable de la delicada economía argentina tiene varios frentes por delante. Resaltan por su nivel de desafío el generar una estabilidad macroeconómica y controlar la inflación. A esto se agrega afrontar el acuerdo de pagos con el Fondo Monetario Internacional y lograr un último desembolso millonario para este año. Es que garantizaremos el cumplimiento de las pautas fiscales acordadas, establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lacunza, quien hace una semana se desempeñaba como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, asume el cargo tras la movida generada por el resultado de las elecciones primarias, que provocó que el gobierno implementara un paquete de medidas económicas para intentar aliviar los impactos negativos. Tras jurar en el cargo y debutar con su discurso, la Bolsa de Buenos Aires cayó un 8% tras el desplome de la semana pasada por encima de 30%. Falleció a los 66 años el músico y cantante Celso Piña, considerado una leyenda de la cumbia en México y otros países de América Latina. Según reportes, Piña fue ingresado de emergencia a un hospital de la ciudad de Monterrey, en donde tras recibir asistencia médica por un infarto, falleció. Por más de 35 años, Celso Piña fue reconocido por su acordeón, instrumento que logró fusionar con ritmos menos tradicionales como hip hop, pop y rock. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América.